Esta semana se juega la ida de los playoffs de la UEFA Champions League, donde inesperadamente tendremos algunos duelos entre pesos pesados de Europa, así que es momento de analizar cómo llegan los equipos y cuáles son los favoritos a clasificarse a octavos de final en esta nueva versión de Champions. Sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen, only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. Iniciamos hablando del duelo entre franceses. El Brest tendrá la mala fortuna de encontrarse con el Paris Saint-Germain, un Brest que hizo una gran primera fase, sorprendió a todo el mundo, incluso solo con estar en estos playoffs, y llegó a pelear sobre todo en las primeras jornadas dentro de los 8 clasificados. Pero como era de esperarse, se terminó pinchando, tenían un calendario complicado jugando con el Barcelona y el Real Madrid, pero en general han hecho una gran actuación, concentrándose bastante en esta Champions en comparación a la Liga, y enfrente tendrán justamente a quien domina en Francia. El PSG, que caso contrario a su próximo rival, tuvo un pésimo arranque con solo una victoria en las primeras 5 jornadas, lo que los llevó a estar muy cerca de quedar eliminados en primera ronda, algo que sería un fracaso rotundo para el conjunto dirigido por Luis Enrique. Sin embargo, en los últimos meses han subido notoriamente su nivel, de manera colectiva principalmente, lo que ha hecho que sus figuras como Dembélé también mejoraran en su rendimiento individual. Esa gran victoria que tuvieron ante el City parece que les terminó de dar ese impulso de confianza para mantener un rendimiento más acorde a lo que demanda su gran plantilla y el gran entrenador que tienen. Creo que eso les convierte en un equipo sumamente peligroso de cara a lo que queda en esta competición. Así que sin dudas el Paris Saint-Germain ahora mismo está claramente varios escalones por encima del Brest y debería avanzar a octavos. Veremos cómo les va manejando el cartel de favoritos en esta eliminatoria. Continuamos con un enfrentamiento bastante parejo entre dos equipos animadores en esta Champions, que ya se enfrentaron en la fase de liga con victoria de los portugueses de visitantes. Tanto el Mónaco como el Benfica son equipos con propuestas muy interesantes y que están teniendo una buena temporada. El Mónaco logró ganar algún partido importante como aquel ante el Barcelona en la primera jornada y sería un buen presagio de su rendimiento en toda esa primera fase. Al final no les alcanzó para estar entre los 8 primeros, pero han demostrado tener nivel para al menos ser considerados un equipo que puede dar sorpresas. En Liga también han tenido cierta regularidad, marchan cuartos actualmente y es un equipo este Mónaco muy joven y sólido que resulta interesante de ver. El Benfica también tuvo una grandísima victoria ante el Atlético de Madrid por 4-0 en el inicio de la anterior fase, un resultado que sorprendió a todo el mundo, y a pesar de que año tras año pierden a sus jugadores más destacados, han sabido mantener su competitividad y en estas últimas ediciones han estado allí en fases definitivas y siempre dejando una buena imagen. Es por eso último que creo el Benfica parte con una ligera ventaja en esta eliminatoria. El Mónaco es un conjunto con mucha juventud y como club con menos experiencia en estas instancias, y el Benfica está más habituado a disputar estos partidos. Sin embargo, es un duelo muy parejo, dos equipos con un nivel similar actualmente, y veremos lo que ocurre. El siguiente es un duelo entre dos conjuntos más emergentes, Brujas contra Atalanta. El equipo italiano parte en principio como el favorito, incluso estuvieron a muy poco de clasificar de manera directa a octavos, pero no pudieron vencer al Barcelona de visita en la última fecha. Terminan cayendo al lote de playoff dejando un gran rendimiento, como ya nos tienen acostumbrados este equipo desde hace varios años, aún con Gasperini como entrenador, renovando año tras año la plantilla y conformando un bloque con un estilo ofensivo y vistoso. Además con jugadores en un grandísimo nivel como Matteo Retegui, que no para de hacer goles, Lookman, que fue la figura la temporada pasada, el brasileño Ederson en el medio campo, o Charles de Ketelaere, mediapunta belga bastante joven y habilidoso. Evidentemente las armas con las que cuenta el conjunto de Bérgamo son superiores a un Brujas que no está incluso en su mejor nivel. Actualmente marchan segundos en su liga, donde suelen ser más dominadores, y clasificaron a estos playoffs de manera bastante ajustada en los últimos puestos. Así que Atalanta a priori tiene todo para llevarse esta eliminatoria ante el equipo de Bélgica. Seguimos con un duelo muy interesante entre habituales históricamente en Champions. El Dortmund, actual subcampeón, deberá medirse al Sporting Lisboa. Empezamos hablando del equipo portugués que se vio mermado en su rendimiento tras la salida de su principal baluarte, que era Rubén Amorim como entrenador. Eso les pesó sobre todo en Champions, donde habían empezado muy bien y terminaron complicándose más de la cuenta. Pero rápidamente volvieron a tomar ritmo con un nuevo entrenador y con jugadores que mantienen un buen nivel como Víctor Gyökeres, que sigue marcando, Francisco Trincao, un ex Barcelona, también siendo importante, Maxi Araujo, el uruguayo que llegó hace poco y se ha adaptado muy bien, y en general es un equipo bastante parejo este Sporting, que marcha líder en la liga portuguesa. Por el lado del Dortmund sí tenemos una actualidad mucho más complicada para un conjunto con las aspiraciones de este equipo alemán.
Marchan actualmente undécimos en la Bundesliga, pasan las jornadas y no pueden trepar en la tabla, y a este paso se quedarán por fuera de la próxima Champions e incluso de cualquier competición europea. A pesar de ello, tienen futbolistas que individualmente pueden marcar diferencias, y creo que al ser un formato de eliminatorias, el conjunto alemán parte como favorito en este duelo ante los portugueses. Ya lo vimos la temporada pasada, que sin estar en una gran versión colectiva le sentó muy bien las eliminatorias para llegar lejos. Así que siendo un enfrentamiento bastante parejo, veo al Borussia Dortmund con más chances de clasificar a octavos. El siguiente es uno de los cruces más desiguales de estos playoffs. El Bayern, para su suerte, deberá superar al Celtic para meterse en octavos. El equipo de Vincent Kompany realmente no hizo una gran primera fase. Los resultados no terminaron acompañándolos, perdiendo partidos claves contra el Aston Villa y el Feyenoord, y por ello tendrán que disputar una ronda más para seguir avanzando en esta Champions. Si bien este Bayern no es un equipo tan arrollador como algunas temporadas atrás, esta versión con Kompany de a poco va encontrando su mejor forma y por bagaje es uno de los favoritos a ser campeones. En esta ronda su rival es bastante accesible, un Celtic que quizás de local podría arañar un buen resultado, pero por lo demás es demasiado difícil que dé la sorpresa ante un conjunto con tanta experiencia en este torneo. Así que el Bayern es claro favorito a clasificar, y será interesante también ver cómo rematan la temporada jugadores como Olise y el propio Harry Kane, que han sido lo más destacado hasta ahora en la temporada y son los llamados a aportar más ambición y buen fútbol en este Bayern. La Juventus tendrá que medirse ante un rival bastante complejo como lo es el PSV. El equipo de Turín hasta ahora no ha mostrado ser muy confiable tras la llegada de Thiago Motta al banquillo, sobre todo ofensivamente, donde más allá de lo que podía hacer Vlahovic, es un equipo con muy poco gol. Ahora ficharon a Kolo Muani y en sus primeros partidos está yendo como un cohete, marcando 5 goles en 3 partidos, y veremos si logra mantener un rendimiento parejo esta mitad de temporada. Nico González comenzó la campaña con una lesión y no ha podido tener regularidad. Francisco Conceição suele dejar buenas pinceladas de su desequilibrio, pero en general se espera mucho más de esta Juventus, ya que tiene jugadores interesantes y un técnico que ya mostró su capacidad la campaña anterior metiendo al Bologna en Champions. Así que está por verse qué nivel pueden mostrar ante el PSV, que es un equipo complicado, que está en la punta del campeonato en la Eredivisie y que ya se enfrentó a la Juve en esta Champions, por lo que ya conoce a su rival y las carencias que tiene. Aún así el favorito es el equipo italiano, individualmente sacan diferencia por la calidad de jugadores que tienen y el peso de su camiseta. El segundo cruce entre conjuntos holandeses e italianos será entre el Feyenoord y el Milan, dos equipos un tanto irregulares, tanto en la anterior fase de Champions como en la Liga. El Milan no está tan fuerte como en años anteriores, donde lograron llegar nuevamente hasta una semifinal, ahora con un nuevo entrenador como Fonseca y tras hacer un buen mercado de fichajes de invierno. Trajeron a Santi Jiménez del propio Feyenoord, Joao Félix del Chelsea, que puede aportar en la rotación, y con Pulisic y Rafael Leao pueden conformar un bloque en ataque bastante potente. De manera colectiva aún no dan muchas garantías y por ello creo que no llegarán tan lejos en esta edición, dependiendo del cuadro en que les toque. Aún así el envión de las nuevas incorporaciones les puede venir bien para lograr superar a un Feyenoord que pierda su principal arma ofensiva. Tendrán que apelar a otras variables para hacer daño. Es cierto que le pudieron ganar al Bayern y además por goleada, pero fue un partido que más que todo lo perdió el conjunto de Múnich por su falta de definición y los errores individuales. Está claro que a priori están un escalón por debajo del Milan y tal vez si logran un buen resultado de local donde son fuertes podrían complicarle las cosas a los milanistas, así que veremos lo que ocurre. Por último tenemos el plato fuerte de estos playoffs, un choque que podría ser de semifinal o final entre el Manchester City y el Real Madrid. A día de hoy dos equipos con realidades distintas y empezamos hablando del equipo de Pep Guardiola, que no ha podido levantar cabeza. En Premier en este momento son quintos fuera de Champions y Guardiola no logra darle la vuelta a esta complicada situación. Es un equipo muy vulnerable en defensa, que suele cometer errores de bulto por falta de concentración y también por una cuestión anímica. Saca buenos resultados únicamente cuando se enchufan sus figuras. Por lo demás se nota un nivel muy bajo colectivamente. Pareciera también un fin de ciclo para varios futbolistas como Bernardo, Kevin De Bruyne o el mismo Gundogan. La verdad no se entiende lo que está pasando exactamente con este Manchester City y es una situación nueva para el mismo Guardiola. Por ello creo que llegan a esta eliminatoria con muy pocas chances de clasificar. Por el lado de Real Madrid lo más preocupante son las lesiones en defensa. Viaja a Manchester con un solo central titular que además es muy joven como Raúl Asensio, pero lo cierto es que han mejorado en cuanto a resultados en los últimos 2 meses, a pesar de la derrota en la Supercopa ante el Barcelona. Ancelotti sigue sin convencer en sus formas y juego colectivo, pero las individualidades están siendo determinantes. Mbappé mejoró notoriamente su nivel, estamos volviendo a ver una versión más cercana a sus mejores cualidades,
al igual que Bellingham y Rodrigo. Además está Vinicius, que cuando se dedica a jugar genera mucho peligro, y esa será la clave. Ante los espacios y las enormes dudas que genera en la parte defensiva el Manchester City, nos sorprendería que incluso se lleven una goleada en alguno de los dos partidos, con jugadores tan rápidos al espacio con los que cuenta el equipo español en ataque. Así que por ello veo muy favorito al Real Madrid en esta eliminatoria. Es un escenario muy diferente a las anteriores cruces que han tenido estos equipos, ya que esta versión del City está muy alejada a ese conjunto dominador que mostró ser desde que llegó Pep al banquillo. Bueno, eso ha sido todo en este video. Déjame en comentarios sus impresiones de lo que serán estos Playoffs de Champions y cuáles son sus favoritos a meterse en octavos. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like si les gustó y nos vemos en un próximo video.